¿Qué pasaría si te dijera que toda la economía global funciona con la misma lógica interna que una estafa? Que cada dólar que intentas ahorrar, cada aporte que haces a tu pensión por seguridad, cada pago de hipoteca que envías mes tras mes, no es solo un acto financiero personal, sino un pago necesario dentro de una estructura que solo se mantiene en pie si entra continuamente gente nueva por debajo de ti, empujando dinero hacia arriba para quienes están arriba. Y si la forma básica en que funciona nuestro mundo financiero no fuera un efecto secundario desafortunado, sino un diseño deliberado. No estamos hablando de un fraude oscuro al margen del sistema. No es solo una operación ilegal montada desde una oficina escondida. Esto, en términos prácticos, es el sistema operativo del mundo moderno. Y aquí viene la parte que a la mayoría no le gusta mirar de frente. La única razón por la que no se ha derrumbado ya es porque los gobiernos, los bancos comerciales y los bancos centrales fabrican constantemente nuevos participantes, más crédito y más relatos para mantener la fe. Esta estructura no puede quedarse quieta. Necesita expandirse sin parar o empieza a morir. Eso significa que la pregunta importante no es ¿se va a caer? Porque un sistema basado en crecimiento infinito en un mundo con límites está condenado a chocar contra una pared. La pregunta real es, cuando se rompa, ¿quién absorbe el golpe? ¿Y quién es triturado para que los demás puedan salir caminando? Para entenderlo, tienes que saber qué es realmente un esquema piramidal, sin palabras suaves ni eufemismos. Un esquema piramidal no es complicado. Promete rendimientos espectaculares, pagos tan altos que casi suenan ridículos, y afirma que esas ganancias son seguras y repetibles. Pero por debajo no está creando valor nuevo. No está construyendo nada que genere ingresos reales. Lo que hace es pagar a los primeros participantes con el dinero aportado por los que entran después. Ese es todo el motor. Charles Ponzi hizo famoso este modelo en 1920, cuando les dijo a los inversores que podía darles un 50% de retorno en solo 90 días. Al principio parecía un genio financiero. Cuando la gente le pedía su dinero, él de verdad se lo devolvía, puntualmente. Ese cumplimiento creó la ilusión de fiabilidad, y esa ilusión fue lo que atrajo todavía a más gente. El dinero le llegaba sin parar, porque todos creían que los primeros pagos demostraban que el sistema funcionaba. Pero la matemática era brutal. Cada nueva capa tenía que ser más grande que la anterior. Cada ronda necesitaba más gente, más dinero, más confianza ciega, solo para evitar que las promesas hechas al inicio se vinieran abajo. En cuestión de meses, la máquina creció tanto que ya no podía alimentarse. Colapsó, y miles de personas quedaron arruinadas. Ponzi acabó en prisión. Su nombre quedó para siempre como etiqueta de este tipo de esquema. Pero lo importante es por qué falló. Un esquema piramidal es insostenible porque exige crecimiento infinito en un mundo finito. Llega un punto en el que ya no quedan suficientes creyentes nuevos, y cuando deja de entrar dinero fresco, todo se parte. Ahora viene la parte inquietante. Si quitas las diferencias legales y miras solo cómo circula el dinero, la economía global funciona con la misma lógica. Mira las capas principales. Los gobiernos se endeudan por billones, no con riqueza que ya generaron, sino cargando obligaciones hacia el futuro, sobre personas que ni siquiera han nacido todavía. Las corporaciones se apalancan, se endeudan, y usan ese dinero prestado no tanto para innovar o mejorar la productividad, sino para recomprar sus propias acciones, inflando así el precio de las acciones y premiando a los accionistas y directivos actuales, mientras el costo real de ese apalancamiento se empuja al futuro. Los hogares comunes son entrenados para vivir permanentemente con tarjetas de crédito, préstamos de coche y hipotecas a décadas, pagando intereses durante años mientras casi no tocan el principal. ¿Y qué pasa con el propio dinero? Esta es la parte que casi nunca se explica con claridad.
No está respaldado por oro, ni por plata, ni por ningún activo físico que puedas exigir y tener en la mano. Se crea de la nada cada vez que un banco otorga un préstamo. Ese efectivo en tu bolsillo, ese número en tu cuenta bancaria, ese saldo que crees que existe guardado en alguna caja fuerte, no fue impreso de la manera en que la mayoría imagina. Fue prestado hacia la existencia. Bajo algo llamado banca de reserva fraccionaria, cuando depositas $1,000, el banco solo está obligado a mantener una pequeña fracción, tal vez un 10%, en reserva. El resto puede volver a prestarlo. Ese préstamo se convierte en dinero nuevo dentro del sistema. Quien recibe ese préstamo puede depositarlo en otro banco, y ese otro banco también guarda solo una fracción y vuelve a prestar el resto, que otra vez pasa a ser dinero. A partir de tu depósito inicial de $1,000, el sistema puede multiplicar eso en varios miles de dólares de crédito nuevo simplemente repitiendo el ciclo. En el papel, todo el mundo parece más rico. Los saldos suben. Los precios de los activos suben. La imagen es prosperidad. En la realidad, lo que existe es capa sobre capa sobre capa. Una torre de reclamaciones, no una torre de activos reales. Funciona exactamente como una pirámide. La estructura solo se mantiene en pie mientras la gente conserve la confianza y nadie exija todo su dinero de golpe. En el momento en que esa confianza se rompe, la gente corre a sacar depósitos. Los bancos sufren retiradas masivas y todo el sistema empieza a agarrotarse. Cuando eso ocurre a gran escala, ves quiebras y rescates de emergencia, exactamente como pasó en la Gran Depresión y luego otra vez en 2008, cuando estalló la burbuja moderna de la vivienda y del crédito. Esta máquina no apareció de un día para otro. Tiene historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reconstruyó bajo lo que se conoció como el Acuerdo de Bretton Woods. Bajo ese sistema, las finanzas globales estaban ancladas al dólar estadounidense, y el dólar mismo estaba vinculado al oro. Ese vínculo con algo físico daba al menos la sensación de límite. Pero esa estructura terminó en 1971, cuando Richard Nixon cerró lo que se llamaba la ventana del oro. A partir de ahí se cortó el ancla. El orden financiero global dejó de estar respaldado por metal guardado en una bóveda. Pasó a basarse por completo en dinero fiduciario, dinero que vale porque el gobierno dice que vale y porque la gente confía en ese gobierno. El dinero fiduciario se sostiene en la fe, y la fe puede evaporarse. Para mantener viva esa fe, los gobiernos tuvieron que empezar a prometer lo mismo una y otra vez, crecimiento sin fin. Y tuvieron que mostrar ese crecimiento trimestre tras trimestre, año tras año, incluso cuando la realidad no lo justificaba. Ese crecimiento cada vez dependía más de nueva deuda, de más creación de dinero y del trabajo que se extrae de ti. En otras palabras, el sistema exige una expansión continua, financiada con endeudamiento, con inflación y con tu esfuerzo. Cuando escuchas promesas de estabilidad y prosperidad, lo que en realidad te están diciendo es que el sistema necesita alimentarse constantemente para sobrevivir. ¿Te suena, no? En términos estructurales, eso es exactamente una pirámide. Mira las pensiones y los sistemas de seguridad social. A la gente se le dice que lo que aporta durante sus años laborales se guarda para ella, esperando pacientemente hasta la jubilación. Pero en realidad, esos pagos no salen de una caja fuerte aislada, donde tu dinero crece tranquilo. Se pagan con las contribuciones de los trabajadores jóvenes que están pagando ahora mismo. Ese modelo funciona si la base de aportantes siempre está creciendo y es lo bastante grande como para sostener la capa de arriba. Pero en países donde la población está envejeciendo, lugares como Japón, Italia e incluso Estados Unidos, esa base se está achicando. Hay menos trabajadores jóvenes aportando, pero hay más jubilados a los que se les prometieron beneficios. La obligación con la parte de arriba aumenta, mientras la entrada de dinero desde abajo se debilita. Eso no cierra. Es una versión demográfica de un esquema piramidal,
y los números dejan de cuadrar en cuanto la forma de la población deja de ensancharse por abajo. Los gobiernos siempre reaccionan igual. Se endeudan más y crean más dinero. Ponen parches en lugar de arreglar el desequilibrio central. Pero cada parche solo hace el agujero más profundo y traslada el problema hacia adelante sin resolverlo. Mira la vivienda. Durante años, los precios de las casas en gran parte del mundo desarrollado no se han justificado por lo que esas casas valen de verdad en términos de uso o de renta, sino por lo que el próximo comprador estará obligado a pagar con dinero prestado. Cada subida de precios depende de una nueva ola de compradores que entran por debajo y aceptan cargar deudas cada vez más grandes solo para poder entrar al mercado. Cada boom se alimenta de nuevos participantes en la base que se estiran cada vez más. Pero cuando la vivienda deja de ser accesible, ¿qué es lo que está pasando ahora en muchos sitios? La base de la pirámide se reduce. Menos gente puede calificar. Menos familias pueden asumir el siguiente escalón de deuda. Cuando eso ocurre, se rompe la ilusión de que la vivienda siempre sube y la riqueza que la gente creía garantizada puede evaporarse casi al instante. El patrimonio en papel desaparece. Años de pagos quedan expuestos como apalancamiento, no como seguridad. La misma lógica aparece en los mercados financieros. El precio de las acciones no sube solo por las ganancias reales de una empresa o por una evaluación fría del valor a largo plazo. También sube por la expectativa de que habrá otra persona dispuesta a comprar esas mismas acciones más caras mañana. Es la expectativa del otro más ingenuo integrada en el sistema. Y esa psicología es todavía más desnuda en el mundo cripto. Cripto deja esa mentalidad al descubierto. Los primeros que entran se vuelven extremadamente ricos solo si llega una oleada de compradores posteriores que creen en el token, lo compran y siguen empujando el precio hacia arriba. Pero sería un error pensar que eso pasa solo en cripto. Esa mentalidad, la idea de que tus ganancias dependen de que venga una nueva camada de participantes después de ti, está presente en todo el sistema financiero. No es la excepción. Es la norma. Y cuando la estructura empieza a resquebrajarse, cuando la realidad por fin empuja de vuelta y las capas de abajo ya no pueden sostener a las de arriba, es cuando aparece el verdadero arquitecto de la pirámide moderna, el Banco Central. En 2008, cuando la pirámide inmobiliaria y toda la estructura de crédito construida encima empezó a quebrarse, la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo respondieron creando billones de dólares. El nombre elegante para esto fue expansión cuantitativa, quantitative easing, pero en la práctica significó inyectar dinero completamente nuevo en el sistema para mantenerlo vivo. Las deudas viejas se pagaron y se refinanciaron con dinero recién creado. Las apuestas fallidas fueron absorbidas. Pérdidas que deberían haber hundido a jugadores importantes se socializaron y se repartieron entre el público a través de los balances nacionales. Mientras tanto, las ganancias acumuladas durante la burbuja se quedaron en manos privadas. La pirámide no fue desmontada. Fue reconstruida, más grande y más dependiente todavía de apoyo artificial. Y el costo de ese rescate no desapareció. Se trasladó a ti. Al ahorrador que ve cómo su poder adquisitivo se erosiona, al trabajador con salarios estancados en términos reales, al contribuyente que financia rescates y medidas de estabilidad, a la persona común que termina pagando con un costo de vida más alto y con austeridad. Tu nivel de vida absorbió el golpe para que la estructura de arriba pudiera seguir funcionando. La historia muestra este patrón una y otra vez, con mucha claridad. La burbuja del Mar del Sur de 1720 convenció a los inversores de que llegarían beneficios enormes del comercio con Sudamérica. La gente metió su dinero en esas promesas y quedó destruida cuando el esquema colapsó. La Gran Depresión de los años 30 llegó tras una fiebre especulativa y de apalancamiento que luego explotó, borrando ahorros y destruyendo vidas a gran escala.
La burbuja de activos en Japón en los años 80 disparó los precios de bienes raíces y acciones a niveles absurdos. Se llegó a decir que la tierra de Tokio valía más que todas las tierras de California juntas, hasta que todo se hundió y Japón cayó en lo que se conoció como la década perdida. No son locuras aisladas, son estudios de caso del mismo patrón repetido. Una torre que se expande apoyándose en la fe y en valoraciones que suben sin parar, valoraciones que dependen de una corriente constante de dinero nuevo para sostenerlas. Todos estos episodios comparten el mismo ADN. Son sistemas que necesitaron inyecciones interminables de dinero fresco y oleadas interminables de creyentes nuevos para seguir fingiendo que los números tenían sentido, hasta que la realidad entró por la fuerza. Y ya no hubo manera de estirar la matemática. Con el tiempo, hemos normalizado este comportamiento y le hemos dado nombres respetables. No lo llamamos pirámide cuando sucede en salas de juntas respetables o dentro de políticas nacionales. Lo llamamos crecimiento. Lo llamamos estímulo. Lo llamamos la economía. Pero si la máquina no puede sobrevivir sin infusiones constantes de nueva deuda y sin un flujo continuo de nuevos participantes dispuestos a cargar con esa deuda, entonces quizá lo que tenemos delante no es un cimiento real. Quizá es una estructura construida sobre arena, inestable por definición, siempre al borde. Y quizás tú y yo somos los que estamos abajo, sosteniéndola físicamente con nuestro sueldo, nuestros ahorros y nuestro tiempo. Ahora mismo la pirámide es más alta y más pesada que nunca. La deuda global se estima en más de 300 billones de dólares. Dicho de otra forma, la suma de las deudas de gobiernos, empresas y hogares es, en conjunto, más o menos 3 veces más grande que toda la producción económica anual del planeta. El planeta, en total, debe alrededor de 3 años completos de su trabajo colectivo solo para volver a cero. Y aún así, si escuchas a políticos, economistas convencionales y banqueros centrales, la solución que proponen siempre es la misma: más deuda. Más crecimiento financiado con esa deuda nueva. Más préstamo sacado del futuro para tapar los agujeros del presente. Es la misma lógica que tiene un esquema Ponzi que todo el mundo reconoce en silencio, pero que casi nadie se atreve a parar, porque en el momento en que deja de entrar dinero fresco, toda la estructura corre el riesgo de venirse abajo. Los que mandan saben que, si dejan de alimentarla, el colapso sería inmediato. Así que no paran. Siguen alimentándola. Por eso la inflación golpea tan fuerte a la gente común. La inflación es el mecanismo silencioso mediante el cual la pirámide cobra su parte. Los precios no suben solo porque cambian la oferta y la demanda. También suben porque entra dinero nuevo en el sistema cada vez que un gobierno gasta más de lo que ingresa y cubre ese hueco con deuda. O cada vez que un banco central interviene para sostener los mercados y absorber pérdidas que de otro modo se habrían desbordado. Cuando la creación de dinero va más rápido que la creación de valor real, el resultado es directo. El dinero que ganas compra menos. Tu salario rinde menos. Tus ahorros pierden poder adquisitivo. Las promesas de tu pensión valen menos en términos reales. La inflación no es un accidente aleatorio, no es un fallo técnico, es el costo incorporado de mantener viva esta estructura un ciclo más. Es la manera del sistema de decir, vamos a mantener esto en pie un año más, pero tú, la persona normal en la base, vas a pagar la cuenta. El problema demográfico empeora aún más esa presión. Los sistemas de pensiones y de seguridad social en Occidente suponen que una población trabajadora joven y numerosa va a seguir financiando la jubilación de las generaciones mayores. Pero las tasas de natalidad llevan cayendo y la esperanza de vida subiendo. Eso significa que la gente vive más años después de jubilarse y cobra beneficios durante más tiempo, mientras hay menos trabajadores jóvenes disponibles para sostenerlos. La base de la pirámide se está afinando justo donde debería ensancharse,
En Japón ya se venden más pañales para adultos que pañales para bebés. Ese dato no es solo una curiosidad social, es una señal económica de alarma. Ves la misma tendencia en Europa y cada vez más en Estados Unidos. La estructura de estas promesas de jubilación es, en esencia, una pirámide. El dinero fluye hacia arriba, de los trabajadores activos a los jubilados. Eso solo funciona mientras haya suficientes contribuyentes nuevos entrando continuamente en la base. Sin ese crecimiento constante, la promesa se rompe. Los números ya no cuadran. No se puede cumplir con todo lo prometido sin recortar beneficios, endeudarse todavía más o crear aún más dinero de la nada. Y la adicción al rescate no desaparece. Al contrario, se hace más fuerte. Cada gran crisis del último siglo ha recibido la misma respuesta básica. La Gran Depresión trajo el New Deal y una expansión masiva del respaldo financiero del Estado, además de una ampliación del manejo del dinero fiduciario. Los choques petroleros de los años 70 trajeron lo que se llamó el reciclaje de petrodólares. Las ganancias del petróleo se canalizaron hacia bonos del Tesoro de UNIO para mantener la máquina global con liquidez. El colapso inmobiliario y crediticio de 2008 generó billones en expansión cuantitativa, con bancos centrales inyectando dinero recién creado directamente en el sistema financiero. La respuesta a la pandemia de 2020 repitió el mismo guión, pero a una escala nunca vista. En todos esos casos, la respuesta no fue reiniciemos el sistema, ni admitamos que el modelo está roto. La respuesta fue doblar la apuesta. Fue extender la pirámide, reforzarla con aún más deuda y aún más dinero creado, y empujar el verdadero ajuste hacia el futuro para que otro lo pague. Mientras tanto, los ganadores siempre son los mismos. Igual que en cualquier estructura tipo pirámide, quienes están cerca de la cima, los que entraron antes, los que controlan las palancas, son los que más sacan. Los bancos cobran intereses sobre dinero que prácticamente salió de la nada. Las corporaciones emiten deuda y usan esa deuda para recomprar sus propias acciones, haciendo subir el precio y canalizando las recompensas hacia directivos y accionistas ya instalados. Los políticos prometen beneficios y protección hoy, sabiendo perfectamente que la factura real se le pasará a otra persona mañana. ¿Y tú? Tú eres el ahorrador cuyo poder adquisitivo se diluye. Tú eres el trabajador cuyos salarios están presionados. Tú eres el que llega tarde a la fiesta pero sigue alimentando la máquina mientras le dicen que eso es estabilidad. Al final, eres tú quien se queda con la bolsa cuando llega la cuenta. Por eso la comparación con la pirámide importa. Una vez que reconoces la estructura, es imposible dejar de verla. La economía global no se ha derrumbado por completo porque los gobiernos tienen herramientas que Charles Ponzi jamás tuvo. Pueden crear dinero por decreto. Pueden imponer impuestos y garantizar así que el dinero siga entrando. Incluso pueden proyectar poder militar y asegurar recursos para defender la supervivencia del sistema. Esas herramientas hacen que la estructura parezca más fuerte y más permanente que una estafa casera. Pero la arquitectura de fondo es la misma. Todavía depende de un suministro infinito de dinero nuevo, de una fe constante y de una expansión continua. Y eso tiene el límite. Ninguna pirámide, por sofisticada que sea o por muy oficial que parezca, puede crecer eternamente. Llega un momento en que el crecimiento se frena, y cuando el crecimiento se frena, la tensión aparece primero abajo. Entonces, ¿cuál es la lección que debes sacar de todo esto? Primero, deja de asumir que el sistema fue diseñado para tu beneficio. No lo fue. El orden financiero está diseñado, ante todo, para mantenerse a sí mismo. La inflación no se trata como una catástrofe, se trata como una válvula de escape. La deuda no se trata como una alarma, se trata como combustible. Los rescates no se tratan como última opción, se tratan como procedimiento estándar. No son accidentes, son rasgos del sistema. Segundo, entiende que la verdadera seguridad no está en las promesas que ese mismo sistema te hace.
La seguridad real vive en lo que puede sobrevivir fuera de sus abstracciones. Las habilidades que tú mismo puedes aplicar, las relaciones y redes que pueden funcionar sin endeudarse sin parar, los recursos tangibles a los que realmente puedes acceder y una posición diversificada que no desaparece en cuanto se tambalea la fe en la estructura oficial. Y por último, reconoce que la libertad financiera no llega porque un gobierno baje del cielo a rescatarte. Llega cuando entiendes cómo funciona la máquina y aprendes a esquivar sus trampas más obvias. Puede que la economía global moderna no esté catalogada legalmente como un esquema piramidal, pero en términos estructurales rima muchísimo con uno. Solo sigue funcionando mientras la base la siga alimentando. Y la historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la base se debilita, cuando el flujo de dinero nuevo se agota, cuando la confianza por fin se rompe, la caída que viene después es dura. La historia no se repite exactamente, pero sí rima. Si confundes una pirámide con un cimiento, si construyes tu futuro sobre algo que solo se mantiene en pie mientras se formen capas nuevas debajo de ti, al final cederá. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te voy a mostrar dónde buscarlas.